Bueno, familia, entonces, como habíamos quedado, el sábado estuvimos lecturando los mandamientos del 1 al 88. Solo lecturamos 88 mandamientos como en 3 horas y media, porque prácticamente fue interactivo. Lecturado un mandamiento y habían preguntas. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos esta noche. Pero nuevamente, esto está grabado en YouTube. Ahí los que no están aquí esta noche se les comparte y lo pueden escuchar en la página de YouTube. Y en Facebook también está grabado los mandamientos. Todos me escuchan bien allá en Colombia, por Zoom. Bien, todos escuchan bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos con el mandamiento número 89 de los 365 mandamientos negativos de la ley que fue dada a Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Mandamiento número 89. No ofrecer sacrificios fuera del templo. Ahora bien, estos sacrificios se hacían en el Antiguo Testamento en una representación del Cristo, del sacrificio que iba a venir en el futuro. Entonces, se hacían sacrificios de animales para expiar, para cubrir los pecados del pueblo. Por eso que habían sacrificios de día y sacrificio por la tarde, para cubrir los pecados del pueblo ese día. Pero recordemos, los sacrificios de animales nunca pudieron limpiar el pecado del ser humano. ¿Qué hacía los sacrificios de animales? Digan conmigo, cubrían los pecados. Es igual que si tienen un perro en su casa y no quieren y no van a limpiar el piso, le ponen un pedazo de periódico encima, como yo he visto cuando iba a fumigar para cucarachas con mi papá, desde pequeñito íbamos a fumigar a la casa y había personas tan puercas que tenían perros y toda la caca que hacía el perro no lo limpiaban, solo le ponían un periódico encima. Y la casa llena de cucarachas, y dije, ¿para qué mandaron a fumigar para las cucarachas? Sí. El problema grave aquí es toda la porquería que hay en el piso, la falta de aseo. Así que todos estos sacrificios lo estamos aprendiendo porque es necesario que el pueblo de Dios tenga un entendimiento el por qué hacían sacrificios de animales. Yo estoy seguro que a alguien le han preguntado ¿y por qué se sacrificaban animales en el Antiguo Testamento? Y quizás no hemos sabido responder. Porque la iglesia de Cristo, ya esto no se lo enseñan en las iglesias. Ya son muy pocos los pastores que toman el tiempo para lecturar estos mandamientos. Y Dios nos pide que por lo menos una vez al año se lecture la Torá, se lecture los mandamientos. Estos mandamientos no salvan a nadie. Lo que salvan al ser humano ahora en estos días, en el Nuevo Testamento, es la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Digan conmigo, solo la fe en Cristo, nos salva, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron? Los sacrificios de animales solo cubrían, pero no limpiaban. Cuando vino Jesucristo, Él fue el Cordero inmolado, Él fue el Cordero perfecto que murió por los pecados del mundo. Amén. Por ende, por ese sacrificio de Jesucristo, ya los pecados de los seres humanos quedaron perdonados una vez y para siempre. Amén. Pero los sacrificios de animales no podían perdonar pecados, solo lo cubrían, lo escondían. Comenzando en el 89. No ofrecer sacrificios fuera del templo. Esto era cuando había un templo literal en el Antiguo Testamento. Estas eran las órdenes que Dios daba. 90. No matar animales consagrados fuera del templo. 91. No sacrificar a un animal defectuoso. Todos los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, Dios demandaba que sea el mejor animal. Un animal sin defecto, porque si no tampoco podía cubrir los pecados de los seres humanos. Porque como un animal defectuoso puede cubrir los defectos de los seres humanos también. Entonces ahí está el espíritu de la ley. Un animal limpio, perfecto, ¿ok? Que
expiaba los pecados de un ser humano imperfecto. No los podía perdonar, pero sí los podía expiar por ciertas horas al día. Había un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. ¿Quién le da gracias a Dios que ya hoy en día, como Jesucristo murió y resucitó, ya no hay sacrificio de animales? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. 92. No matar un animal defectuoso. No, Dios siempre demanda lo mejor. 93. No rociar la sangre de un animal defectuoso. 94. No quemar las partes internas de un animal defectuoso. 95. No hacer nada de lo anterior, aunque el defecto sea de una naturaleza temporal. Aunque el animal tuviera un defecto temporal que se corregía ungiéndolo con aceite, tenía gusano, por eso que el aceite se usaba, los pastores usaban aceite. Un animal, aunque el defecto sea temporario, que se podía sanar, tampoco Dios lo aceptaba. Tenía que ser lo mejor de los rebaños. ¿Cómo aplica eso en el Nuevo Testamento? Nosotros tenemos que darle lo mejor al Señor. ¿Quién es el templo en el Nuevo Testamento? Nosotros. ¿Cuál es el sacrificio en el Nuevo Testamento? Nosotros somos sacrificio vivo. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1-2. Nosotros que presentemos nuestros cuerpos como un culto racional, que como sacrificio vivo a Dios. ¿Okay? Esa es la única porción que Dios nos manda. Y que nosotros le demos sacrificios de alabanza. Bien, 96. Ni siquiera permitir que un gentil ofrezca tal animal. Sabemos que los gentiles eran aquellos que no eran judíos. 97. No infringir un defecto en un animal consagrado para el sacrificio. No podían hacerle daño a ningún animal, ¿no? Que tenían preparado ya, lo habían observado, lo habían analizado, y los sacerdotes decían, ese sirve para el sacrificio, por ende no podían infringir un defecto en ese animal, tenían que cuidarlo para la expiación de los pecados. 98. No se puede ofrecer levadura ni miel en el altar. Ahora, la levadura, ¿qué tipifica en el Nuevo Testamento? El pecado. ¿Cuál es la levadura en nosotros? El pecado. ¿Okay? ¿Qué es un altar? Los altares siempre se levantaban en el Antiguo Testamento ¿para qué? Para ofrecer sacrificios. Y los altares significan literalmente en hebreo lugares altos donde las personas sacrificaban los animales para la expiación. Ahora bien, en el Nuevo Testamento nosotros somos el altar. Somos el sacrificio, somos nosotros, sacrificio vivo, entregando nuestros cuerpos como la ración que el Señor pide de nosotros, que nosotros mismos seamos el sacrificio vivo. El altar de nosotros es nuestro corazón en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el templo. Nosotros somos ese altar. Cuando nosotros vamos a un supermercado, nosotros estamos llegando allí como un altar. Cuando llegamos a una iglesia, nosotros somos el altar. Cuando vamos a cualquier lado, nosotros somos un altar caminante. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento, para los que tienen un poquito de conocimiento sobre estas cosas, cuando Abraham llegaba a cierta tierra, ¿qué es lo primero que levantaba? Un altar. Cuando Isaac llegaba a ciertas tierras, ¿qué es lo primero que levantaba? ¿Y qué hacía Jacob? ¿Qué hacían todos esos patriarcas? Ellos levantaban un altar para Jehová, para los sacrificios que demandaba el Señor. ¿Ok? Ahora, por eso que les digo, ahora en el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos que llegar a un supermercado a poner un altar. No tenemos que llegar a la Florida a poner un altar. No tenemos que llegar a Nueva York a poner un altar. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros somos el altar. El Señor quiere que nosotros levantemos el altar que es nuestro corazón como sacrificio vivo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un altar, como esto es un altar aquí, el altar físico es una representación externa de nosotros mismos que somos altares. Porque nosotros somos el altar en lo espiritual, y los altares que vemos en las iglesias o vemos que los hermanos tienen en sus casas, que ustedes ven que enfocan la cámara, ¿okay? Es una representación externa de lo que hay dentro de nosotros. Dios no quiere que el pueblo ponga un altar religioso y viva una vida desordenada. Dios dice, primero levanta tu altar, tú mismo, levántate tú que estás de entre los muertos
y yo te voy a dar vida. Levántate tú que duermes entre los muertos. Levántame un altar. Te está diciendo, levántate tú mismo, dame tu corazón como sacrificio vivo. Y después puedes poner un altar externo. Porque una persona religiosa pone un altar externo, igual que ustedes conocen las religiones tradicionales. Tienen una virgencita y después viven en la fiesta borrachos y fumando y haciendo droga, pero tienen un altar en su casa. Tienen a Pedro, a Juan, a San Lázaro, pero no viven la vida cristiana. Eso es tener un altar externo, pero el corazón no le pertenece a Dios. Y Dios no comparte a ninguno de sus hijos con los ídolos. ¿Ok? Número 99. No se puede ofrecer nada sin sal en el altar. En el Antiguo Testamento había que salar las ofrendas, había que salar las cosas, ¿ok? Que significa preservar, se usaba para santificar. Pero recuerden una cosa, en el Nuevo Testamento no necesitamos que nadie nos ponga sal en la cabeza, no necesitamos que nadie nos ponga sal en las ofrendas, porque el altar santifica las ofrendas. El Señor le dijo eso a los fariseos en el Antiguo Testamento. Cuando vino, le dijo, el altar santifica las ofrendas. ¿Ok? Ya nosotros, si yo ahora recibo un dinero y yo oro por esas ofrendas, ¿no soy yo un altar? ¿No dice la Biblia que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? Entonces, ¿para qué yo tengo que echarle sal? Si ya dentro de mi bolsillo ya está santificado, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Y si el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, entonces no importa cuántos demonios vengan esa ofrenda de afuera, ya está santificada porque chocó con el que está dentro de mí. Entonces esos rituales, ya las leyes ceremoniales en el Nuevo Testamento no existen. Hay muchos que lo están haciendo en el Nuevo Testamento, pero eso se convierte en brujería, se convierte en hechicería. Estamos viendo personas que le echan sal en la cabeza y eso lo que hacen es te duermen el cerebro. Es como un hechizo para que tú nunca te apartes de ellos, para que tú pertenezcas a ellos. Eso lo vemos en los brujos. Pregúntanos a los brujos, que ahora son pastores, como ellos explican todo esto. ¿Ok? Entonces, cuidado quien te ponga las manos en la cabeza. No todo el mundo son pastores levantados por Dios. No todo el mundo son pastores levantados por Dios. ¿Ok? No funciona así. Mucho cuidado. La Biblia dice que no seamos prontos para ponerle las manos sobre la cabeza de alguien porque podemos compartir con los pecados ajenos. Okay, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay mucho desorden en las iglesias hoy en día. Okay. Yo no tengo duda que yo fui levantado como pastor. Tengo pruebas, tengo video, tengo todo. Mi esposa están los videos y que fue levantada como pastora. La pastora fue levantada hace años atrás. También tenemos ya un currículum grande. Llevamos muchos años. Y si no entramos en nada de esto de la hechicería, no, cada uno trabaje con el que quiera trabajar. Pero recuerden, cada uno va a recibir un entendimiento según va creciendo en el Evangelio. Pero mucho cuidado, nosotros hemos experimentado muchas de estas hechicerías en las iglesias. No hay que echarle sal a nada. Bien, el 100. No se puede ofrecer un animal recibido como pago a una ramera o como precio por un perro, que significaban en esos tiempos los prostitutos. No se podía recibir esas ofrendas. 101. No matar a un animal ni a su cría el mismo día. Animales que mataban a la madre y mataban a su cría el mismo día. Anoche yo estuve hablando este mandamiento con la iglesia del avivamiento y les estuve explicando. Yo era cazador de venado. A veces yo mataba a la madre y mataba a la otra venadita que estaba al lado de la madre el mismo día. Cuando yo vengo a la lectura de estos mandamientos, me doy de cuenta que Dios prohibía eso en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿lo prohíbe en el Nuevo Testamento? No. Pero ya eso está a mi conciencia. Si yo lo voy a utilizar para comer, yo puedo cazar animales para comer. Lo que no puedo es cazar animales para desperdicio. Puedo cazar animales para dárselo a una familia necesitada. Porque la cacería sí es bíblica. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Saúl era cazador. Isaac era cazador, cazaba con arco y flecha. Así que nosotros somos mayordomos de los animales que andan sobre la faz de la tierra. Lo que Dios quiere es que seamos responsables. 101. No matar a un animal ni a su cría el mismo día. 102.
Está prohibido utilizar aceite de oliva en la ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento había diferentes tipos de aceites con diferentes mezclas de hierbas y el aceite se usaba para diferentes usos, para el sacrificio, para los animales, para los seres humanos, para cuando se ungían los reyes, que se ungían los profetas, era un aceite diferente, porque había unas mezclas diferentes. En el Nuevo Testamento, primero que todo, ya nosotros tenemos el aceite dentro de nosotros, porque tenemos a Cristo. ¿Qué tipifica el aceite? Tipifica la unción. Ahora, ¿quién es el ungido? Cristo. Y si Cristo es el ungido y Él vive dentro de nosotros, no tenemos ya nosotros el aceite dentro de nosotros, ya nosotros tenemos la unción del Santo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y Él se bautizó, Él recibió la plenitud del Padre. Y si Cristo está en nosotros, nosotros también recibimos la plenitud del Hijo. Así que lo mismo que tiene Cristo, nosotros tenemos adentro también porque Cristo está en nosotros. Número 103. Lo mismo se aplica al incienso. Había incienso que se usaban para diferentes propósitos. Y estuve hablando anoche sobre esto. Hay que tener cuidado con el incienso. Personas que queman incienso en sus casas. Mucho cuidado donde compra el incienso. Acuérdate que hay incienso, esos palitos que queman la gente. Si tú lo compras en una tienda donde esos palitos están sacrificados a otros dioses de Haití, de África, de otras naciones, entonces, ¿qué estás invocando cuando se quema ese incienso dentro de tu casa? Estás invocando espíritus familiares de otras naciones, de otros idólatras. Entonces tienes que tener cuidado. Ahora, si tú quemas un incienso que tú sabes de dónde proviene, no que tú cojas ahora hojas de tu patio, siempre se me olvida el nombre, eucalipto, ¿no? Entonces tú compras eucalipto en una tienda, ¿no? Una tienda sana, regular, y tú quemas eso está bien. Pero tenemos que saber de dónde procede eso que estamos quemando en nuestra casa. Porque pueden invocar espíritus que no conocemos. Igual que los perfumes, las fragancias. Hay perfumes que nosotros compramos, tienen que tener cuidado, porque algunos perfumes dicen la diosa de Egipto. ¿Cómo que la diosa? Voy a comprar un perfume que dice la diosa de Egipto. Le estoy hablando profundidades que el Señor me tuvo que enseñar a mí. Yo tenía un perfume, un aceite, hace unos años atrás, que se llamaba así. Era muy rico el aceite ese. Olía riquísimo. Y se llamaba aceite de la diosa de Egipto. Y el Señor me mostró, ¿no? Cuando me ministró el Espíritu Santo, que eso estaba consagrado a otros dioses. Y yo cogí y lo boté. Entonces, poco a poco el Señor nos va enseñando que hay cosas en nuestras vidas que son cosas que se llaman objetos anatemas, objetos malditos que tenemos en nuestras casas. Por eso que a veces vemos personas que toman decisiones y tu esposa te dice, pero yo no pensé que tú ibas a tomar esa decisión. Y viceversa, pero mujer, ¿cómo tomaste esa decisión? Pueden haber espíritus de hechicería que los tienen cegado a una persona, que te están poniendo a pensar de una manera que no es normal en ti. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué objetos tenemos en nuestra casa? ¿Ok? Eso pregúntale al Señor y el Señor les va a enseñar. Porque o sea que hay objetos que le pertenecen a Satanás, ¿no? Usted no va a poner una estatua de Baphomet en su casa. No va a poner una cruz boca abajo en su casa, ¿no? ¿Ok? Porque eso significa que Jesucristo fue vencido en la cruz. Dios reprende al diablo. Número 104. No utilizar aceite de oliva en la ofrenda de los celos. Aún para los celos que había entre las parejas, no se podía usar el aceite de oliva. Era otro tipo de aceite. 105. No utilizar incienso en la ofrenda de los celos. 106. No sustituir sacrificios. El sacrificio que Dios demandaba, ese era el que él quería. No podía sustituirlo. Si él demandaba una cabra, le daba una cabra. Si él demandaba una paloma. Si demandaba un carnero, un carnero. Lo que él mandaba no se podía sustituir. Ay, mira, mejor traigo una paloma, mejor traigo otro. No, lo que el Señor nos pide es lo que nosotros debemos ofrecerle a Él. Si nosotros en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, yo quiero que ustedes vivan para mí, ustedes sean sacrificio vivo, su cuerpo, preséntame como sacrificio vivo, no debemos hacer preguntas, Señor, heme aquí. Yo quiero vivir para ti, quiero vivir agradándote.
cántame alabanzas de adoraciones. Heme aquí, Señor, tú quieres sacrificios de alabanza. Esos son sacrificios en el Nuevo Testamento. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Viste qué bonito es lecturar la ley? Porque nos profundiza en el entendimiento y conocemos otras cosas que no conocíamos antes. El mandamiento número 107. No tomar de una categoría y ponerla en otra. Hay diferentes categorías de animales. 108. No redimir el primogénito de los animales permitidos. Habían reglamentos. 109. No vender el diezmo de la manada. El diezmo de la manada. ¿A quién le pertenecía el diezmo? A Dios. El primer diezmo, ¿no? El 10% de los animales, ¿a quién le pertenecían? A Dios. En el Nuevo Testamento, ¿a quién le pertenece el 10% cuando nosotros recibimos un cheque? A Dios. Ahora, ese es el espíritu de la ley. Ese es el espíritu de Dios. Dios bendice a todo aquel que le da el diezmo de todo lo que gana. ¿Okay? Y eso hay pruebas y pruebas y pruebas de que Dios honra eso fielmente. Él dice, pruébame en esto. Por eso que hay tanto pueblo de Dios que carece, tanto pueblo de Dios que no crece, porque tiene el devorador que va delante de Dios y dice, mira, no está diezmando, te está robando, no te está poniendo a ti en primer lugar, te está robando el diezmo. Entonces es como guardando el dinero en saco de hueco. Ustedes no se dan de cuenta que entra el dinero, lo guardas, pero después dices, ¿en qué se me fue ese dinero? Es que ese dinero que le pertenecía al Señor. Se lo estoy diciendo de experiencia. Yo no estoy enseñando nada de invento. Ni necesito, escuchen bien, y el avivamiento lo sabe, yo no necesito $1 de nadie. Con lo que Dios me da a mí, yo puedo vivir todos los días de mi vida. Yo hago esto por amor. Ahora, lo que les digo a la gente, que prueben a Dios, quieren ver cómo Dios abre la ventana de los cielos y les da sabiduría para que ustedes hagan las finanzas que ustedes nunca pensaban que iban a hacer, diezmen, pero la gente no entiende. No, pastor, ¿usted quiere dinero? Yo no necesito ni $1 suyo. Fíjate que yo le digo a los hermanos de las naciones, guarda el diezmo tuyo pon el diezmo tuyo en el altar. El día que un hermano lo necesite, yo te llamo y te digo, mira, dale a fulano que necesites. ¿Ok? Y cada uno le digo, guarde sus diezmos. Hay otro que dice, no, pastor, yo quiero poner en las cuentas el diezmo. Y lo depositan, yo tengo cuentas donde es de la iglesia, del avivamiento, y ellos depositan ahí. Pero ese dinero se usa para los pasajes de aviones, para los pasajes de los misioneros, para los Airbnb, para la comida de los misioneros. Cuando vamos a manejar en carro, en las necesidades del pueblo. Ahora mismo hay un hermano que no tiene internet hace una semana porque no tiene trabajo, está perdiendo la vista. Hablamos con él ahorita. Ahora, ¿qué tenemos que sacar? No quieren recibirlo a veces, como él no quiere. Y nosotros le vamos a mandar una ayuda para que pueda pagar el internet y pueda conectarse a los servicios. Pastor, una pregunta. Sí. Y si uno, por ejemplo, tengo el diezmo de mi salario y quiero ayudar a una persona necesitada porque lo necesita, porque tiene necesidad. Sí. ¿Lo puedo hacer? Claro, el diezmo siempre era para los pobres, el primer diezmo. Ahora bien, todo depende. Yo le digo al Señor, tú manejas el dinero. Yo no quiero manejar ningún dinero, ¿no? El Señor a veces pone en el espíritu de las personas y me llaman. Pastor Ezequiel, ¿cuál es el número de su cuenta para depositar? Amén. Tal número y ellos depositan. Otros dicen, mira, hay una familia, yo tengo unos familiares que no tienen que comer y los estoy ayudando a ellos. Bueno, si eso es lo que Dios pone en tu espíritu, hazlo así. No, porque yo no estoy aquí, yo no necesito carro de $80,000, yo no necesito casa de $1 millón. No, yo estoy bien. Mi esposo y yo, gracias a Dios, hacemos esta obra 100% por amor. Hasta incluso yo y mi esposa diezmamos. ¿Ok? Nosotros diezmamos y nos va muy bien diezmando. Amén, porque el Señor ha visto la ventana a los cielos, pero a cada uno, si no quiere ver la bendición de Dios, síganle robando al Señor. Mis manos quedan limpias. Dice, no vender el diezmo de la manada. Ahora, hermana, si usted está en una iglesia, que usted se está congregando en una iglesia, debe de diezmar en la iglesia donde usted está, ¿no? Y explicarle al pastor donde usted está, qué está haciendo con el diezmo, ¿no? Porque también la iglesia necesita dinero para los gastos de la iglesia. Necesita dinero para viajar, para mandar misioneros, ¿no?
¿Ok? Ahora nosotros vamos cargados con muchas maletas para Honduras, llenos de maletas para repartirle ropa a los niños. Vamos para Bolivia con varias maletas llenas. Hay que pagar las maletas esas en los aeropuertos. Entonces, si cada uno ahora dice, no, yo voy a mandar el diezmo mío a mis familiares, voy a ayudar a la gente que está en la calle, entonces, ¿qué pasa con la iglesia donde Dios te puso a trabajar? Que Dios quiere suplir las necesidades para pagar por esas maletas o darle $20 a una persona que no tiene que comer dentro de la iglesia donde usted está trabajando. Entonces, hay que tener orden también. Se puede diezmar y se puede ofrendar ya en el Nuevo Testamento. Lo que debe es de diezmar. ¿Okay? Ya ustedes cada uno preguntan al Señor cómo lo van a hacer. Pero de que Dios cumple, cumple. Y Dios los va a probar. No piensen que ahora le dan el 10% esta semana y la ventana de los cielos se abre. No, el Señor va a probar si de verdad el diezmo viene de corazón o de interés. No, si Dios quiere ver de verdad que Él se está poniendo en primer lugar y que de verdad lo amas. ¿Ok? Esto no es un negocio. No, esto es que Dios nos libre. El que tenga el evangelio, la predicación como un negocio, tendrá el infierno como ganancia. Amén. Mandamiento número 110. No vender un campo consagrado por voto. Hacían voto, las promesas a Dios, que le iban a dar un terreno, se lo consagraron al Señor, y después, no, Señor, mira, mejor voy a hacer otra cosa como la promesa que te di del terreno. ¿Okay? El libro de Eclesiastes dice que no seamos insensatos, que nuestra sí sea sí, nuestro no, que no hagamos votos a la ligera, que no hagamos promesas a la ligera. ¿Cuántos votos matrimoniales hoy en día que lo hacen a la ligera? En la muerte, en lo malo, en lo poco, en la escasez, en la enfermedad, y después se les olvida todos esos votos a la gente y se van con otra mujer, se van con otro hombre, abandonan su familia. Entonces, ¿qué promesas están haciendo? Las cosas de Dios son serias. 111. No redimir un campo consagrado por voto. 112. Al matar un ave por una ofrenda de pecado, no partir su cabeza. Un ave eran las palomas. Ustedes saben quién ofrecía las aves a quienes Dios les permitía sacrificar ave en vez de carnero en el Antiguo Testamento. ¿Verdad que no pueden responder eso? ¿Ve qué bonito es estudiar la ley y los mandamientos del Señor? Bueno, habían personas que eran pudientes y Dios les demandaba a ellos más porque eran pudientes. Un carnero, una vaca, lo mejor del ganado, ¿no? Porque tenían mucha plata. Pero llegaba una familia humilde y decía, sacrifícame una palomita. ¿Ve? Qué lindo es conocer la ley. Ahora, Dios quiera que todos los hermanos estudien esta ley. Porque hoy en día todo eso es grito de júbilo y todo el mundo profetiza por todos lados con el espíritu de adivinación. Cuidado. No, mira, lo que limpia es la palabra. Lo que nos limpia es la lectura de la palabra. Conocer las profundidades de Dios, los misterios que hay en la Biblia de Dios. La profecía hablada es secundario. ¿Sabían que la profecía no puede tomar el lugar de la Biblia? La profecía hablada es un complemento de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Nunca Dios, escuchen bien, nunca Dios le va a dar una palabra a ustedes que primero no se los diga a ustedes. Cuando Dios le da, Dios te dice, si tú tienes un llamado pastoral, Dios te va a mostrar que tú vas a ser pastor. Y después Dios puede mandar un profeta para decirte, así dice el Señor, yo te voy a capacitar para que el pastorado. Pero no puede ser al revés. No puede llegar un ser humano y darte un ministerio. Tú eres profeta, tú eres maestro, tú eres pastora. Cuidado. Tengo muchos años de experiencia y Jehová vive, un día tengo que darle cuenta al Señor. Eso no viene de Dios. Eso es un desorden. Levantan a una mujer que no tiene ni capacidad para pastora, tú eres pastora, para mantenerla en el grupito. No, que tú eres el diácono de la iglesia, no tiene capacidad para ser diácono de la iglesia, no tiene ni la preparación, pero te levantan como alguien en la iglesia para que no te vayas del grupito, para que tú des los diezmos ahí, para que tú des las ofrendas. Cuidado. Los que conocen el avivamiento donde yo trabajo, Dios mismo es el que me levantó a mí como líder de las naciones. No fui yo. Dios mismo levantó a mi esposa como pastora. Aunque todo el mundo le decía pastora, Dios la veía todavía que necesitaba, habían áreas en ella que tenía que cambiar.
Y después Dios la levantó delante de todas las naciones, el mismo Dios a través de profecía. ¿No es más lindo que Dios haga los levantamientos? Así es. ¿Ok? Cuidado, esos levantamientos que tú vas a ver hoy en día ahí no vienen de Dios. No vienen de Dios, van ahí a Google y sacan un título de pastor, de pastora. Van allí mira, tú quieres ser ministro, vete allí al City Hall y dile que tú quieres ser ministro y ya tú eres ministro. Cuidado, cuidado. Mandamiento 113, no trabajar con un animal consagrado. Si el animal era consagrado para el Señor, no se puede usar para trabajo, no se puede usar para otros propósitos. Ahora bien, si nosotros somos el sacrificio vivo ese, y nosotros estamos consagrados, que quiere decir apartados para el servicio del Señor, debemos de involucrarnos en las cosas mundanas de este mundo que nos quitan el tiempo de Dios. Entonces, si ya nosotros estamos set apart, puestos al lado, consagrados para el Señor, nosotros debemos escuchar cuál es la dirección de Dios para nuestras vidas. Eso no te lo da el pastor. Yo no puedo decir, hermanito Diego, el llamado tuyo es tal. Eso es adivinación. Ahora, si el Señor me da una palabra para ti, ay pastor, el Señor me dijo esa noche. Amén. Entonces el Señor te está confirmando que tienes un llamado tal. ¿Ves la diferencia? Pero yo decirte a ti, ahora tú eres el evangelista Tres Patines interplanetario. Tú eres un apóstol ahora, tú eres una apóstola. ¿De dónde rayo viene eso? Eso viene del mismo Satanás. Levantándose apóstoles, apóstolas, tú eres apóstola, entonces ya no hay siervos inútiles, que dice la Biblia. Cuidado. Yo no soy muy famoso por hablar la verdad. Yo estoy asombrado todavía, a mí no me han matado, pastor. Pero Dios me libre que yo les haga cuenta aquí. Y todo lo que yo enseño, yo se lo enseño por la Escritura. Porque hay mucho pueblo engañado. No. Si no está en la Biblia, para el zafacón. Yo soy apóstol. En la Biblia había 12 apóstoles nada más, ya no hay más apóstoles. Los apóstoles que hay hoy en día son enviados a abrir obras. Todos nosotros somos apóstoles en el contexto de abrir obras. Pero en cuanto al título, no. Siervo inútil. Los hombres y las mujeres de verdad que tienen cargos grandes e importantes, no les gusta el título. Pregúntale a mi esposa cuando a mí, pastor, oro por el pastor líder Ezequiel. Yo le llamo para teléfono a mi hermano, usa hermano pastor Ezequiel. Pero no le está diciendo la nación, el líder, no. Los hombres y las mujeres de Dios, ustedes la conocen porque no les interesan los títulos. Cuando Dios nos levanta, es para servirle a Él, no para enaltecernos nosotros. Yo soy apóstol ahora, entonces ya todos ustedes están por debajo. En la Biblia dice que ya no hay hombre, no hay mujer, todo el mundo, Dios ama a todo el mundo igual, un espíritu, un bautismo. Esto no es para enaltecerse. Y Dios dice que da gracia a los humildes, le da conocimiento, ciencia. ¿Y qué hace con los activos? Las activas las mira de lejos. Pregunta a estos apóstoles modernos y a estas apóstolas, ¿quién te levantó a ti como apóstol? No, la otra apóstola. ¿Y quién levantó a la otra apóstola? Otra apóstola. ¿Y quién levantó a la otra? La apóstola hace 4 años, la otra apóstola. ¿Y quién levantó a la otra? Yo quiero que me digan, ¿de dónde viene la línea esa de apóstoles y de apóstolas modernos? Eso viene de Pedro. Sí, porque se inventan cada cosa. No, mi hermano. Cuidado. Pedro, un vecino Mira, ¿tú sabes cuántos años la gente me decía a mí, pastor? Desde que yo era pueblo y trabajaba con pastores, la gente me decía pastor. Yo era pueblo, pero yo bautizaba siendo pueblo. El Señor me usaba como ministro predicando la palabra cuando era pueblo. Y la gente me decía que yo era pastor. Hasta la pastora varias veces me decía, pero pastor, ¿qué tú haces en aquella iglesia parqueando carros? Porque el Señor me quiere como diácono parqueando carros allá. Pero ya tú eres pastor. Y le decía el Señor, la pastora dice que ya yo soy pastor. Jehová vive en cuya presencia estamos.
Dios me hablaba al espíritu como estamos hablando tú y yo. Y me decía, no estás preparado. Por eso que yo nunca recibí ningún levantamiento antes de tiempo. Cuando Dios me habló a mí, escuchen bien, cuando Dios me iba a ordenar como pastor, me lo habló a mí primero. Me dijo, te quiero bendecir. Y ya yo le dije a mi esposa, yo le dije a mi esposa, Dios me va a ordenar ya. Cuando yo hablé con mi esposa, ya Dios estaba trabajando con la pastora Doris y estaba hablando con el otro pastor. Pero ya yo lo sabía antes de mano. Entonces, nunca reciben una palabra profética sin que Dios primero se lo diga a ustedes. Diego, que Dios te dice tal cosa. Pero hermana, Dios no me ha dicho eso a mí. No, pero a mí sí. Entonces, tú escuchas los ojos de Dios y yo no. Cuidado. Número 115. 114. No trasquilar a un animal consagrado. No hacerle daño. 115. No matar el cordero de Pascua mientras todavía hay levadura alrededor. Estamos hablando, ¿cuál es la levadura? El pecado. Pecado. Dios quiere que nosotros presentemos sacrificio vivo. Dios quiere que los hombres levantemos manos santas, agradables delante de Él. Si estamos en pecado, ¿qué sacrificio vivo estamos haciendo? Si hay pecado, ¿qué alabanza estamos cantando? Si Él dice que está buscando adoradores, sacrificio de alabanza, adoradores en espíritu y en verdad. Y si estamos ahora en pecado, estamos en la carne y en mentira. Entonces, ese es el espíritu de la ley. No dejar dice, no matar el cordero de Pascua mientras todavía hay levadura alrededor. ¿No? Hasta que nosotros no nos apartamos del pecado y tememos a Dios, todavía hay levadura en nosotros. ¿Será que Dios está recibiendo nuestras alabanzas? Por eso es que cuando se hace la fiesta de los panes de levadura, no, la gente literalmente saca las harinas y todo eso de las casas. No es necesario hacer eso, ¿no? Porque ya en el Nuevo Testamento, ya nosotros pedimos perdón, nos consagramos, hacemos ayuno. Nosotros por lo menos Dios nos llama a hacer ayuno para consagrarnos. Ahora antes de la fiesta de los tabernáculos nos llama a hacer ayunos por 3 días y nos limpia. Y después hacemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Ve? Sacar la levadura de nuestras vidas, el pecado que hay en nuestras vidas. Para vivir en el Espíritu, para vivir agradando a Él. Porque el pecado es lo que trae en el ser humano, que nos destruye. ¿Han visto seres humanos que viven en el pecado y que no son destruidos eventualmente? ¿Viste? ¿Verdad, Diego? Tú viviste esa vida allá afuera con tu testimonio, ¿no? ¿Eso te llevaba a la vida o a la muerte? La muerte. La muerte. Cuando yo vivía en el mundo, eso no me llevaba a mí a la vida, me llevaba a la muerte. Cuando la pastora Doris vivía en el mundo también, que tenía una lengua sucia, esa bárbara, dice, el testimonio de la pastora. Dice tener una lenguota de esas de malas palabras. Sí, ella ha dado su testimonio, por eso que se lo estoy diciendo. ¿No? La lengua esa la llevaba para el infierno, no la llevaba para el cielo. Y ustedes que están riendo, ¿en qué le fallaban al Señor? Todos nosotros somos pecadores. Por eso que todos, no hay ninguno bueno. Podemos reírnos de estas cosas ahora porque ya Cristo nos limpió. Ya Cristo no nos acusa de nada de eso porque ya estamos limpios. Gloria al Señor. Estamos redimidos. Él nos redimió del pecado y de la muerte. 116. No dejar durante la noche aquellas partes que han de ser ofrecidas. Todo tenía que tener un orden. Todo tenía que mantenerse puro, limpio, sin levadura, para ser sacrificado al siguiente día. 117. No dejar durante la noche aquellas partes que se han de comer. Los alimentos que se han de comer no se podían dejar afuera. Lo tenían que guardar, salarlo. Porque la sal es la que usaban en esos tiempos para preservar la carne, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy en día, ¿cómo ver el espíritu de la ley esto en nosotros? Si nosotros compramos carne y la dejamos y que se pudra 2 o 3 días, ¿la podemos comer? No, porque nos contamina y nos enferma. Entonces, esto nos enseña a nosotros. ¿Por qué Dios dice no se debe dejar la carne para otro día? No, se guarda en la nevera. En ese tiempo era con sal, en este tiempo es guardar en la nevera. Así los alimentos. Entonces, hay mucha enseñanza. Esto es mucha enseñanza que hay en esto. ¿Ve? Ya hay una hermanita riendo así porque parece que no guarda las cosas en la nevera. Que va a hacer la carne saladita para hacer un picadillo. Ah, riquísimo, riquísimo. Uno la
la sal y la pone. Entonces sala y se deja poner otra vez. Riquísimo. Bueno, ya, pero acuérdate que ya salada, ya la vez que tú le echas los condimentos, no importa que se quede afuera. Porque eso es lo que preserva. Acuérdate que la sal preserva. Lo malo es que no esté preservada, no esté adobada. ¿Ok? Igual que las cosas pueden guardar en la nevera adobada, ¿no? Sazonada. Porque eso preserva ya la carne. 118. No dejar ni una parte de la ofrenda festiva hasta el tercer día. Mira, no se podía guardar ciertas partes de los animales que se iban a consumir 3 días. A veces nosotros guardamos comida por más de 3 días, pero en la nevera. Y guardamos comida en el freezer. ¿Okay? Pero todo esto era reglamento porque en ese tiempo no había neveras. ¿Okay? Había un orden. Aquí vemos que había un Dios de orden que le dio al pueblo de Israel órdenes. ¿Para qué? Para que la tierra se mantenga limpia, para que las personas vivan apartadas del pecado, para que haya orden en la tierra porque había desorden. ¿Por qué Dios da los mandamientos? Porque había orden o había desorden. ¿Para qué son las leyes? ¿Para ordenar lo que está desordenado? Porque sí, claro, porque éramos desordenados. Claro, si la ley fue dada para los transgresores, para los que no obedecían, ¿para qué fue puesto el semáforo para los autos? Si no hubiese semáforo y en todas las esquinas todos los carros pararan, religiosamente pararan, ¿no? Y pasara uno a la vez, ¿se necesitaban semáforos? No. ¿Por qué hubo una ley que tuvieron que poner semáforos en las esquinas? Porque la gente violaba la ley, cruzaba, igual que en esos países que no hay, en Colombia, tú ves que pasa, la moto se lleva el stop, aquel se lleva el pare, aquel se lleva el yield, no hay desorden. Yo le digo a la gente en Colombia, mira, ¿por qué mejor no venden todos los postes ese que dicen pare, lo derriten como aluminio y pagan la deuda externa? Porque nadie respeta los pares ahí en Colombia, ni en Bolivia, ni ningún lado de eso. Se llevan la luz verde, la roja, la amarilla, la violeta. Y llevan hasta la policía. Hasta los policías se llevan las luces. Mis hermanos. Entonces, una vida sin ley. Y mira, Dios es un Dios de orden. De lo que yo le estaba hablando anteriormente, de esos levantamientos. Eso es un Dios de orden. Eso tipifica el Dios que tenemos en la Biblia, que primero capacita a la persona, los instruye, los alimenta, los capacita y después los ordena. Los niños, ¿tú has visto algún niño en kindergarten dando clase en la universidad? ¿Algún día han visto un niño de 5º grado que sea maestro, profesor de la universidad? Entonces, ustedes son nuevos ahora, ¿verdad? En el Evangelio. Y llega una persona y le dice, no, ya tú tienes llamado, tú eres apóstol. Pero si yo no tengo la capacidad, yo soy un niño en el Evangelio, estoy aprendiendo la Biblia ahora. Está tomando lechita. ¿Será Dios dándote ese llamado? Es que Dios es un Dios de orden. No sabemos todavía la palabra. Dios es un Dios de orden. Y estas son cosas que tenemos que aprender. Mira, ¿tú sabes cuántos años duró para que Dios me levantara a mí como pastor? Me ordenara. Dios me estaba capacitando por muchos años. 15 años para llegar al pastorado. Desde que yo llegué en 2005 aquí a la Florida. Al 2017. ¿No? ¿Cuántos años son esos? 12 años. 12 años. Desde el 2005 que yo llegué a la Florida a ser ordenado en marzo 12 del 2017. 12 años. Entonces, ¿tú crees, mi hermanito Diego, que ahora tú llegas a una iglesia y ya la pastora Dori te dice, tú eres apóstol? Dice, pero ¿cómo yo voy a ser apóstol si el pastor Ezequiel no ha llegado ni apóstol todavía? Todavía está en el pastorado y duró 12 años para llegar al pastorado. ¿Cómo yo voy a ser apóstol? Dijo David Diamond. ¿Sí sabe cuál es David Diamond? David Diamond. Dijo, estaba en un aeropuerto en Bogotá y vino un hombre y me dijo que él era apóstol. Yo digo, si tú eres apóstol, yo soy el rey David. Mi hermano, no que nadie los engañe. Que nadie los engañe. ¿Tú sabes por qué engañan a las personas nuevas, a los hermanos nuevos? Porque no tienen conocimiento de la Escritura. Entonces, los de verdad que tienen corazones de verdad que dan la vida por sus ovejas, que invierten su tiempo para que conozcan la palabra del Señor. Esos son los que de verdad te van a cuidar. Los demás que están locos por darte ministerios para amarrarte. Para que no se vayan de la iglesia. Sí, eso no, claro, eso es hechicería.
Yo los voy a mandar, niña, cuéntame, después que terminemos la enseñanza, los voy a mandar, yo creo que yo se los mandé, sobre un varón que Dios usó 50 y pico años, Derek Prince, anciano él, que americano, que Dios usaba en la liberación. Y él dice, mira, tengo muchos años trabajando con los pentecostales, donde hay manipulación, dominación y intimidación. No, que si no viene a la iglesia no va a recibir bendición. No, que tú tienes que estar aquí porque tú eres importante en este ministerio. No, que mira, si no viene a la iglesia contigo vas a terminar divorciado. Te manipulan, te intimidan y te dominan, te quieren dominar. Eso se llama brujería. Y después te echan sal en la cabeza para embrujarte. Y escucha bien, y te lo estoy diciendo delante de Dios, que un día tengo que darle cuenta a Dios. Esto no son inventos del pastor. Dios me levantó a mí como atalaya para que nadie los engañe. Dios no me dio conocimiento a mí para que te engañen. Mucho cuidado. Fíjate, yo me río porque a veces le digo a la pastora, mira, deja que yo llegue a apóstol. Es cuando yo empiezo a robar, pero todavía no soy apóstol. Yo lo digo para que se rían. Porque hoy en día yo llevo tantos años enseñando la palabra. Dios me ha dado tanto conocimiento de la palabra y yo no he llegado a apostolado todavía. Que llegan los apóstoles y ya le empiezan a robarle las ovejas. Que ya el diezmo lo cogen para carros de $100,000 y pidiendo aviones ya, porque ya hay un hoy multimillonario que dice que él no se montaba en los aviones esos de gente regulares porque estaban llenos de demonios. ¿Escucharon eso? Claro, entonces yo necesito llegar a apóstol ya para salir de todos ustedes que son demonios. No, montarme yo VIP. La pastora va en los asientos de atrás, yo voy en los adelante VIP. Oye, ¿tú te imaginas a Jesucristo? ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo? Jesucristo no tenía ni dónde reposar su cabeza. Jesucristo usó un asno para entrar a Jerusalén. Y no era de él, era prestado. Y hoy los apóstoles tienen las apóstolas. No, que yo no quiero ser pobre. Mi hermano, eso no es de Dios. Esto no se hace por dinero. Si tú no vas a hacer esto por amor, lárgate, porque vas a terminar en el infierno. Oye, Jesucristo andaba en chancleta. No andaba con los zapatos Tommy. Mira, yo tengo mejores zapatos que los tenis que tenía Jesucristo. Pero algo tengo que andar. Andaba en túnica y seguro llena de polvo, porque si él caminaba por todas las aldeas y caminaba largos tramos, millas todo el día, ahí no habían carreteras pavimentadas, ni carritos, andaban en los carros esos, los carretones esos, y que levantaban polvo, y él con túnica blanca. Y tú me vas a decir a mí, yo soy el apóstol interplanetario, yo soy el apóstol, la apóstola de la luna. Yo soy el apóstol de Júpiter. El interplanetario, pastor Ezequiel internacional, evangelista, profeta. Más título que siervo. Y lo único que me falta es el siervo inútil. Ese yo no lo veo en que... Ustedes han visto en el currículum de los apóstoles modernos. Tienen una lista. Mira, yo fui pastor, diácona de la iglesia, diaconisa, parqué carros, volé en aviones, fui a viajes misioneros, ahora soy apóstola, pero ¿dónde está? Y también fue siervo inútil. Eso no está en el currículum. Y Jesucristo dice que cuando nosotros hagamos lo que nos fuimos llamados a hacer, que nos sentemos para atrás y digamos, siervo inútil soy, ciertamente hice lo que fui llamado a hacer. ¿Qué mandamiento vamos? 120. 119. No dejar ninguna parte del segundo cordero pascual. 120. No dejar la ofrenda de acción de gracias hasta la mañana. 121. No quebrar un hueso del primer cordero de la Pascua. Tenía que ser como
Animales sanos, limpios, sanos, no pueden tener defectos. ¿Qué hora es? 9:19. Bien, tenemos hasta las 10. 122. No quebrar ningún hueso del segundo cordero. 123. No llevar su carne fuera de la casa donde se está comiendo. ¿Por qué? Porque había contaminación. 124. No permitir que los restos de la ofrenda de la harina se eleven. 125. No comer el cordero de la Pascua crudo o mojado. 126. No permitir que un habitante extranjero coma de él. Las mismas provisiones que tenía el pueblo de Israel aplicaban para los extranjeros que venían de visita y se unían al pueblo de Israel. Tenían que tratarlo como el pueblo de Israel, con estos mismos reglamentos. Por eso, donde quiera que nosotros vayamos, tiene que haber orden. Cualquier templo donde vayamos, tiene que haber orden. Aquí vemos todo orden, orden en todo. Mandamiento número 127. No permitir que una persona no circuncidada coma de él. Quiere decir una persona que no se le cortó el prepucio al 8º día, ¿no? El 8º día, porque eso era entrar en el pacto con Dios, ¿no? Dios hacía pacto con el hombre y entraba en el pacto de la salvación, el pacto de Israel, los mandamientos, las promesas de Israel, cuando se circuncidaban al 8º día. Jesucristo vino a cumplir la ley, no vino a eliminar la ley, como dice Mateo 5:17. Por ende, Jesucristo, cuando nació el 8º día, él fue circuncidado para entrar en el pacto, porque fue dando un ejemplo a nosotros. Ahora nosotros no tenemos que circuncidarnos, porque ya nosotros entramos en los pactos de Dios y en las promesas de Abraham de bendición por la fe en Jesucristo. ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Cuando ustedes escuchen a esta gente allá afuera diciendo que hay que circuncidarse, cuidado. La Biblia dice, si tú te circuncidas, tienes que guardar todos los mandamientos de la ley, porque si fallas uno, estás bajo maldición. Yo no puedo guardarlas. Quizás los apóstoles modernos pueden, yo no puedo. 128. No permitir que un apóstata coma de él. ¿Quién es un apóstata? ¿Alguien que se va de una iglesia? No. ¿Alguien que se va de una iglesia para ir a otra? No. Eso no es ser apóstata. Ser apóstata es apostatar de la fe. Negar a Dios, apartarte de los caminos de Dios. No volver a ninguna iglesia. Eso es ser un apóstata. Apostatar de la fe. Enseñar doctrinas que no son de Dios, eso es apostatar de la fe. ¿Ok? 129. Una persona ritualmente inmunda no debe comer las cosas consagradas. 130. Las cosas consagradas que se han vuelto inmundas no deben ser comidas. 131. No se puede comer la carne sacrificial después del límite de tiempo. Nuevamente, el orden para todo. Cuándo comer, qué no comer. Un Dios de orden. 132. No se puede comer la carne muerta por motivos equivocados. 133. Una persona que no es sacerdote no puede comer las cosas consagradas. Las cosas sagradas. ¿Para quién eran las cosas sagradas del templo? Especialmente para los sacerdotes. Ellos tenían una parte, una porción que ellos podían comer. Habían otras que eran para el público. 134. Tampoco las puede hacer el huésped o el obrero del sacerdote, los que trabajaban para el sacerdote. 135. Tampoco las puede comer una persona no circuncidada, una persona que no era judía, que no se había cortado el prepucio al 8º día de nacer. 136. Tampoco las puede comer un sacerdote contaminado. Un sacerdote que tenía pecado tampoco podía comer las cosas sagradas, las partes sagradas. 135. 137. Una hija de un sacerdote que está casada con uno que no es sacerdote no puede comer las cosas sagradas. 138. No se debe comer la ofrenda de harina del sacerdote. 139.
Ese era el 138. 139. No se puede comer la carne de la ofrenda por el pecado sacrificada dentro del santuario. 140. No se pueden comer los animales consagrados que se han vuelto defectuosos. 141. No comer el segundo diezmo del grano. Había un diezmo que era para los pobres. Había el segundo diezmo que era para los levitas, ¿no? Los levitas, que eran los que vivían de las ofrendas, vivían de los sacrificios de los animales. Los levitas no recibieron tierra. La herencia de los levitas era Jehová mismo. Por eso que Dios repartió las tierras y se las dio a las 11 tribus. Y a la tribu de levita, ellos dijo: yo soy tu herencia, yo soy tu porción, Dios mismo. ¿Ok? Y después vamos a entender un poquito más esta cosa. 42. 142. No tomar el segundo diezmo del vino. 143. No comer el segundo diezmo del aceite. 144. No comer las primicias sin defecto fuera de Jerusalén. 145. Los sacerdotes no pueden comer las ofrendas de pecado o las ofrendas de transgresiones fuera de los atrios del templo. 146. No comer nada de la carne de las ofrendas quemadas. 147. No se pueden comer los sacrificios más livianos antes de rociar la sangre. Tomar la sangre era pecado. ¿Ok? Uno de los mandamientos es no comer sangre, no beber sangre. En el Nuevo Testamento tú puedes cocinar la sangre. Todo está consagrado en el Nuevo Testamento. ¿Okay? La sangre de esto del Antiguo Testamento era porque habían sacrificios, y ahora no hay sacrificios. Entonces, si te gusta la pipitoria, cocínala bien y cómetela con un buen arrocito. No tiene ningún problema. La gente que come morcillas no tiene. Todo entra en que todo me es lícito, soy libre para comer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Si te va a hacer daño, no te conviene, no te lo comas. ¿Ok? Entonces, ya todo el Nuevo Testamento está consagrado. La Biblia dice que uno ora por los alimentos y se lo come, ¿no? Ahora bien, 49. El sacerdote no puede comer las primicias de los frutos fuera de los atrios del templo. 150. No se puede comer el segundo diezmo estando en estado de contaminación. Fíjate cuántos reglamentos había para el orden del templo. Esto es para mantener el orden en el templo por cuanto habían sacrificios de animales. ¿Ok? Ya hoy en día no hay templo. El templo somos nosotros, sacrificios somos nosotros. 151. No se puede hacer si se está en estado, tampoco se puede hacer si está en estado de duelo. 152. No se puede utilizar el dinero de la redención para otra cosa aparte de la comida y la bebida. 153. No comer el alimento no diezmado. No comer el alimento no diezmado. 154. No cambiar el orden de separación de los diversos diezmos. Todo tenía un orden para los diezmos. Estaba el diezmo, y cada uno había una porción que le correspondía a cada cosa diferente. 155. No dilatar el pago de las ofrendas, ya sean voluntarias o obligatorias. 156. No ir al templo en las fiestas de peregrinación sin una ofrenda. El pueblo de Israel, Dios le decía: no vayan a la fiesta sin traerme una ofrenda. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a las fiestas hoy en día? A las fiestas bíblicas, como ahora la fiesta de los tabernáculos. El Señor nos dice, literalmente nos dice, ¿qué me trajeron, pueblo? ¿Qué me van a ofrecer? Entonces la gente dice: Señor, yo te ofrezco que voy a ayunar más. Señor, yo te ofrezco que voy a buscar más tu presencia. Voy a vivir más consagrado a ti. Voy a tener más temor delante de ti. ¿Ok? Porque lo que pide ahora es sacrificios internos espirituales, no materiales. La gente lleva algunas cosas y dice: el Señor te trae una ofrenda, un tiempo para el pastor. No, pero Dios busca ya las cosas que me va a ofrecer, y tiene que ser de corazón, ya no es bajo la ley, ¿no? Dios le dio la fiesta de los tabernáculos al pueblo de Israel perpetuamente, que estas fiestas solemnes se celebrarían perpetuamente, para siempre. ¿Dónde el cristiano perdió ese mandamiento?
Hay algunas iglesias cristianas que ya están, se les está abriendo el entendimiento y están volviendo a la fiesta sexta. Si es una fiesta perpetua, ¿qué quiere decir perpetua? Para siempre. Sí. Porque la fiesta de los tabernáculos es trayéndonos un recordatorio a nosotros, se nos fue dada para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, cómo nuestros antepasados, Dios los sacó con mano fuerte de Egipto y los hizo morar en tabernáculos, en Sucot, en el desierto, en cabañas. Por eso se celebra la fiesta de los tabernáculos. No en una manera ritual, sino como un recordatorio. ¿Y qué tú sabes si tú tienes descendencia de judíos? ¿Qué tú sabes? Hay 10 tribus disparcidas por el mundo entero. Hay solo 2 que se pueden trazar, que es la de Judá y la de Benjamín. Pero ¿dónde están las otras 10 tribus que no se sabe dónde están en el mundo? Están los judíos sefarditas que vienen de allá de España. ¿Por qué hay judíos en Colombia? ¿Por qué hay judíos en Salvador? ¿Por qué hay judíos en México? ¿Por qué hay judíos en Cuba? ¿Por qué hay judíos aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué no están allá en Israel? ¿Por qué hay judíos en el África? Porque fueron disparcidos por todo el mundo entero. ¿Qué dice el libro de Ezequiel? Que en estos últimos tiempos Dios iba a recoger a su pueblo de entre las naciones. Nos iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. ¿Viste qué lindo? Qué conocimiento tan lindo, ¿eh? Algún día te han dicho, hermana, ay hermano, usted luce como si dieran como un perfil judía. ¿Algún día te han dicho eso? A mi esposa una vez en la computadora nos llamaron unas personas, me dijo, ¿ustedes son judíos? No. Dice, el perfil de ustedes, de tus hijos, de tu esposa, parece que tienen como un perfil de allá de Grecia, como allá de descendencia de los judíos que fueron para Grecia. Y yo empecé a estudiar sobre estas cosas. ¿Qué sabemos? A mí sí me lo decían mucho. ¿Ok? Cuando trabajaba en el Business Magical Express, que venía la gente. Pues, sí. Ahora, eso quiere decir... Pero a lo mejor usted le decían que era jodido. eso me lo dicen en Colombia. Ellos están así, pero... Este va a predicar igual que yo. Mira, entonces, nosotros nos reímos, pero ¿qué sabemos nosotros? Porque ya, acuérdate que son tantos años ya. Son tantos años el pueblo, estamos hablando de los 1400, creo que fue que el pueblo de Israel no los recibieron allá en Cuba, no los recibieron en Gran Bretaña, ¿ok? Y terminaron en España, en Europa, ¿no? Y allá los desecharon. Y después por eso que ahora hay judíos en todo el mundo entero. Pastor, y disculpe, ¿y por qué Hitler mataba tanto a los judíos? Ah, porque estaba jodido, como tú mismo dices. Ese sí estaba jodido. Ese estaba jodido. A Hitler dice que hay personas que lo han visto en el infierno. Dice, hay personas que han visto a Hitler en el infierno y dice que está en un vaso de cristal, su alma está en un vasito de cristal y con una candela ardiendo constantemente debajo de él, quemando su alma por toda una eternidad, en ese tormento, por lo que hizo el pueblo judío. ¿Ok, mis hermanos? Así que las cosas de Dios son serias. Nadie se puede burlar de Dios. Todo aquel que le hace daño a un hijo de Dios va a pagar las consecuencias. Va a pagar las consecuencias. Dice el 157, no faltar a la palabra. Bueno, pero no estamos bajo el Viejo Testamento. Entonces sí podemos faltarle a la palabra, ¿no? Entonces es ridículo. Ridículo lo que se está viendo hoy en día en las iglesias, que le dicen a la gente, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es como decirle, vive en libertinaje, no obedezca ningún mandamiento, no le haga caso a la palabra. Ustedes van a ver que según seguimos lecturando estos mandamientos, dice, no es prohibido que te cases con tu sobrina, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces me puedo casar con mi sobrina. Pastor, pues usted dice que no estamos bajo la gracia, que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Entonces la Biblia dice que el tío no puede tener relaciones con su sobrino. Entonces, como no estamos bajo la ley y en estos mandamientos, entonces yo voy a tener a mi sobrino como amante. ¿Tú sabes? Es ridículo. Por eso que la iglesia cristiana se ha desviado de los mandamientos de Dios. Esto lleva tiempo. Estamos lecturando 613 mandamientos con ustedes y 613 mandamientos con el avivamiento. Estamos hablando de 1266 mandamientos que tengo que lecturar. Pero yo cuando hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios, con mucho gusto.
con mucho gusto, le dedico el tiempo para que el pueblo no sea engañado. Dios es un Dios de orden. Y aquí hay todo esto aplica a nosotros en cierta área, en cierto punto. Todo lo que se trata con la moral nos corresponde a nosotros. Todo lo que tiene que ver con lo ritual, ya eso era para el tiempo que había templo, porque ya no hay sacrificios ya. Pero la Biblia dice en los 613 mandamientos, no robes, pero no estamos bajo la ley, entonces vamos a robar. No estamos bajo la ley, entonces puedo faltar el respeto a mis padres. Entonces, no, requete no. La ley hay que enseñarla, la ley no nos salva, la ley nos enseña cómo vivir en el Espíritu. La ley es un tutor, es como un tutor que te lleva de la mano a Cristo. Decirte, todos estos mandamientos tú no los puedes cumplir. Entonces, ¿a quién les va a dar gloria? Gloria al Señor Jesucristo, que vino, murió, resucitó y pagó estos 613 mandamientos perfectamente para que yo sea redimido del pecado y de la muerte. Amén. Para eso es la ley. No fue para tirarle al zafacón. No, es para enseñarnos dónde estamos pecando. Sí, entonces, ahora vamos por el mandamiento 158. Dice el prefacio, los sacerdotes. Habla de los sacerdotes. 158. El sacerdote no puede casarse con una ramera, con una prostituta. Eso es lo que quiere decir. 159. No puede casarse con una mujer profana. 160. No puede casarse con una divorciada. ¿No dice la Biblia que los pastores debemos ser hombres de una sola mujer? Que gobernemos bien nuestras casas, que tengamos nuestros hijos bajo sujeción. ¿Y por qué en el Viejo Testamento dice no puede casarse con una mujer divorciada? Y tú ves todos los pastores que se divorcian y dicen, hoy me voy a recasar 3 o 4 veces, no me gusta mi esposa, me casé con la secretaria. La secretaria se fue con otro, se aburrió de mí, entonces me casé con la otra secretaria que llegó. No, ya uno nos hace llorar o reírse con todas las barbaridades que estamos viendo de afuera. Fíjate que la iglesia bautista comenzó bien, ya se desvió también. La iglesia bautista dice, no, si tú eres un pastor divorciado, tú no puedes predicar aquí en la iglesia bautista. Ya se desviaron también. Ellos mismos se divorcian y se van con la secretaria. Dejaron meter a Egipto. Volvieron a la esclavitud. Se apartaron de las sendas antiguas. Mandamiento número 161. El sumo sacerdote no puede casarse con una viuda. 162. No puede tomar una concubina, que las que ayudaban al rey, las que cuidaban el templo, ayudaban al sacerdote. 163. Los sacerdotes no pueden entrar en el santuario con el cabello demasiado largo. Mira, en el Nuevo Testamento dice que es vergonzoso que el hombre se deje crecer el cabello. ¿Eso te salva? No. ¿Te deja de salvar? No. Pero en el Nuevo Testamento dice que es vergonzoso. Entonces, si amamos al Señor, la idea es que aprendamos a amar a Dios. Nadie nunca fue salvo por la ley. La ley no salva a nadie. La ley nos condena. La ley nos muestra lo malo que estamos. La ley nos muestra, mira, vete a Cristo rápido. Pero pastor, yo he violado todo eso que usted está leyendo. Por eso mismo, es un tutor que te está llevando a Cristo. Esa es la idea, que sepa lo miserable que somos, que reconozcamos los pecadores que somos, que necesitamos a Cristo todos los días, que no nos apartemos de Él. No, pero yo no mato, yo no robo. Entonces ya tú cumples la ley. ¿Estamos entendiendo? Miserable de nosotros que no podemos. ¿Quién aquí ha cumplido estos mandamientos? Yo los he violado todos. El hermanito se ríe. ¿Tú los has violado todos? También. Ve. Por eso que cuando Jesucristo vino y dio el primer sermón del monte, en Mateo capítulo 5, versículo 1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los autosuficientes, porque él estaba hablando ya a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a todo el mundo.
Y ellos diciendo, pero ¿cómo con los pobres de espíritu? Esos suenan como perdedores. Nosotros somos ganadores. Nosotros guardamos la ley, diezmamos. Mira nuestras vestimentas, mira nuestras túnicas. Y Jesucristo dice, miserable de ustedes. El reino de los cielos es de los humildes. El reino de los cielos es de los que sienten pobreza espiritual, que saben que son miserables y que me necesitan a mí. No los que se autojustifican. Por eso fue que lo mataron. ¿Tú te imaginas que en esos tiempos Jesucristo hubiera predicado lo que predican en los púlpitos hoy en día? ¿Tú crees que hubieran matado a Jesucristo? Y dijo, mátanlo, mátanlo si yo soy bueno. Y Jesucristo decía, ustedes son buenos, ustedes son sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas, sepulcros de muertos, muy lindos por fuera, pero son muertos por dentro, porque ¿qué hay en las tumbas? Y literalmente en Jerusalén, a las bóvedas, a las tumbas, las emblanquecen, las limpian, las pintan, las escriben, ¿no? Pero ¿qué hay por dentro? ¡Muerte! Y Jesucristo los comparó a ellos. ¡Mátenlo! Me dijo que yo soy un sepulcro blanqueado, que yo luzco muy lindo con la túnica, que yo guardo digo que yo guardo los mandamientos, que yo diezmo hasta la menta, el pepino, la yuca, ¡mátenlo! Y Jesucristo dice, ninguno de ustedes ha podido guardar la ley. ¿Cómo que no? Nosotros somos buenos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Jesucristo, ¿ustedes no son esclavos de nadie? Nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes no saben que yo estoy antes que Abraham. Antes que Abraham fuese, ya yo era. ¿Cómo ustedes dicen que no son esclavos de nadie? Dice, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Dice, pero ustedes si fueran hijos de Abraham y me tratan de matar a mí, porque no le cabe la palabra que yo les estoy enseñando. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Oh, pastor, usted es mentiroso. Jesucristo no dijo eso. Usted es un mentiroso. ¿Jesucristo dijo eso o no dijo eso? Lo dijo. Oren por mí que en un día esto no me maten por predicar la palabra. Dios está cansado de la farándula cristiana. Cuando tú escuchas en la iglesia, no vayas a decir eso en la iglesia. Que Jesucristo le dijo a la gente, el que toma el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos, porque la gente se va a ofender y se va a ir. ¡Lárganse! No le vaya a decir a la gente que Jesucristo le dijo en Juan capítulo 6, le dijo a todas las multitudes cuando probó sus corazones, el que no coma mi carne, que quiere decir el que no cree en mí, que es verdadero alimento, y el que no beba mi sangre, que es verdadera bebida, no puede ser mi discípulo. Pero Señor, mátanlo. ¿Cómo que comer su sangre? ¿Y cómo que comer su carne y beber su sangre? Y los apóstoles dijeron, Señor, dura es esa palabra. Muchos ese día, multitudes dejaron de seguir a Jesucristo. Y Jesucristo miró a los apóstoles y le dijo, ¿mi palabra los ofende? ¿Quieren ustedes largarse con ellos también? Yo tuve un pastor que me dijo, pero pastor, ¿la Biblia dice eso? Sí, pastor. Y le mandé el versículo bíblico. Lea Juan capítulo 6. Que nadie nos engañe. La Biblia se va a cumplir tal como está escrita, le guste a quien le guste. ¿Quieren palabras de verdad? Huyen de los predicadores que les están haciendo cosquilla el oído. Que todo está bien. No. Como he dicho muchas veces y lo repito, no es el mejor año para todo el mundo. Este fue el año que Dios puede lanzarte al infierno. Si estás apartado de Dios, tienes que volverte a Dios. Eso es lo que nos enseñan los mandamientos. Tú no eres bueno, tú no eres más malo porque quizás eres bajito. Y entre menos cuerpo tienes, menos malo eres. Pero si tienes 6 pies, eres más malo que el que tiene 5 pies. Porque tienes más carne todavía. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Mira, yo soy más pecador que muchos que tienen el tamaño mío. Porque yo soy más gordo, tengo más carne, soy más pecador que el que tiene el tamaño mío es más flaquito. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios?
Que nadie los engañe. Dios siempre nos dice, yo no vengo por las multitudes. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios vino a buscar las multitudes? Él mismo nos dice en el avivamiento y nos pregunta, ¿por quién yo vengo, pueblo? Por los escogidos, Señor. Ciertamente, dice mi palabra, mis elegidos, mis escogidos. Son muchos los llamados. Porque el llamado es general. Él hace un llamado a todos los seres humanos. Pero dice, ese no quiere tomarle el arado, ese no lo cojo. Este sí. Este de Kissimmee, este de Orlando, este de la Florida, este de Miami, este de Nueva York. Y los va cogiendo. Entonces somos lucecitas en el mundo entero, pero un remanente. Dios viene por un remanente. ¿Y tú sabes cuál es el remanente ese? Todo aquel que no se autojustifica, que sabe que es un miserable, que necesita que alguien pague por estos mandamientos por él. Amén. Por eso que hay que enseñar los mandamientos, para que nos enseñe cara a cara lo miserables que somos, como decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque en verdad la ley es espiritual. Hay una ley en mí que quiero obedecer los mandamientos, pero también hay otra ley en mi carne, en mi humanidad, que se revela lo que es bueno, que son los mandamientos del Señor. Miserable de mí, me lleva cautivo, me lleva preso. Entonces, ¿quién se atreve a decir que es bueno? Si el apóstol Pablo, que escribió 13 libros en la Biblia, dice que era un miserable. A veces yo he fallado y el mismo Señor me dice adecuado cuando toma la profeta. Esa es la intimidad cuando uno conoce a Dios. Pastor Ezequiel, acuérdate, miserable de ti. Me lo ha dicho así. Porque cuando yo estoy en el closet digo, miserable de mí, Señor. Y después el Señor toma la profeta y dice, pastor, ese miserable que hay en el ser humano. Qué lindo. No, que yo no creo en eso. Pues vete a querer a los apóstoles. La apóstola moderna, hablando con espíritu de adivinación, adivinando, mintiendo, amarrando, haciendo hechicería. Ve, escuchar a los mentirosos. No, que nadie los engañe. Mandamiento número 164. No deben entrar al santuario con la ropa rota. ¿Permitía Dios que entraran con ropa rota al templo en el Antiguo Testamento? Hermano, ¿tú usas ropa rota? ¿Y por qué te ríes? No. Mira que hemos contado tela aquí. Y esto es en el Antiguo Testamento. ¿No había más reverencia en el Antiguo Testamento que la reverencia que hay hoy en día? ¿Cuántos ustedes ven que la gente van a las bodas con ropa rota? ¿Ustedes han visto gente que van a una boda con ropa rota? Me hizo acordar, pastor, y perdón que le haya cortado un poquito, que en este momento vi ayer o ayer, cuando el presidente Trump fue invitado a una de esas invitaciones en Londres, nada menos en el castillo. ¡Wow! Es una cosa increíble, todo el mundo con esa vestidura impecable. Delante del presidente de los Estados Unidos, un mortal. Entonces, vamos a tener una reunión en el templo, en la iglesia, y el pastor dice, es que Dios nada más mira el corazón. No le digas a la gente que a Dios no le agrada la ropa rota. Y tú les preguntas, pero pastor, usa ese ejemplo, Ernei. Cuando fue allá el presidente que lo honraron, ¿tú viste a alguien con ropa rota, ripiada, delante del presidente de los Estados Unidos, que es un mortal? ¿Cuánto más debemos de vestirnos nosotros con lo mejor que nosotros tenemos para ir delante del Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. Eso siempre. Para Dios hay que ponerse... ¿Quién me puede callar a mí? ¿Quién me puede callar a mí si Dios me puso a predicar la palabra? Así es. Al que no le cabe esto en la mente son los que no les interesa la palabra de Dios. Y yo no vine a predicar, yo no vine a entretener cabras. Yo vine a alimentar ovejas. Así es. Amén. Alimentar ovejas. Ahora, la ropa ripiada, salva, deja de salvar a la gente, no tiene nada que ver con eso. Pero distorsiona la imagen de Dios. Juan, en la isla de Patmos,
cuando se le reveló el libro de Apocalipsis, dice que él vio en visión al alto y sublime, que su falda cubría todo el templo y resplandecía. ¿Tú te imaginas que Juan hubiera visto un hueco en la rodilla de la falda del Señor que cubría resplandeciente todo el templo? ¿Cuál su nombre es 3 veces santo? Amén. Pero ya hoy en día es el libertinaje en la iglesia porque Dios nada más mira el corazón. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23-24, dice, y el Dios de paz lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y que sea guardado irreprensiblemente, que nadie nos pueda acusar. Y dice el versículo 24, aquel que los llamó, él mismo lo hará. ¿Qué hará aquel que nos llamó? Lo que dice el versículo anterior, 23, los guardará irreprensiblemente para su venida, en espíritu, alma y cuerpo. Ahora que venga escríbeme, pastor, escríbeme, predicador, que un día le va a dar cuenta a Dios, que Dios nada más mira el corazón. Escríbame y refútame lo que estoy enseñando. ¡Ay de ti! Distorsionando la Biblia. Dios quiere tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Primero tiene que ver con el espíritu. Dios es un Dios de orden. Espíritu por dentro. Segundo, alma por dentro. Tercero, cuerpo por fuera. Pero Dios está interesado en todo. Tú no puedes arreglar tu vestimenta si tú todavía no estás conectado al Espíritu de Dios y estás reconciliado con Dios. Tu alma no puede estar sana si tu espíritu no está conectado por Dios, porque a través del Espíritu de Dios conectado contigo, reconciliado, se puede el Espíritu sanar tu alma. Y cuando el espíritu y el alma están alineadas con la palabra de Dios, están reconciliados con Dios, ahí se ve en el exterior la santidad por fuera. Por eso que no se puede imponer la vestimenta por fuera, porque primero tiene que estar la vestimenta por dentro. Primero tienes que conocer a Cristo y tienes que aprender a amarlo y tienes que reconocer que Dios es 3 veces santo. Por dentro para reducirlo. Así mismo es. Número 166. Un sacerdote común no puede volverse ritualmente contaminado, salvo por aquellos parientes especificados. 167. El sumo sacerdote no puede contaminarse por nadie. ¿Te acuerdas cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo? Si tenía un pecadito, Dios lo mataba. Ay, pero pastor, Dios no mata a nadie. ¡Sí, los mata! Dios mata a gente en el Antiguo Testamento, Dios mata a gente en el Nuevo Testamento, pero pastor, ¿dónde está eso en el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y Dios mató a Ananías y después entró Zafira, su esposa, y la mató también. Y el ministerio de los jóvenes era enterrar a los muertos, no era ir al viernes de película. No era los viernes de fútbol. No, era enterrar a los muertos, la gente que Dios mataba. Y Dios va a seguir matando gente, y cuando venga el milenio va a matar gente, y después cuando manden los terremotos que los manda Él, va a matar gente, y siempre va a haber un pueblo que se va a arrepentir. Ese es el remanente del Dios eterno, el pequeño remanente que se arrepiente. Entonces, ¿por qué yo voy a dedicarle tiempo a entretener cabras aquí? Déjame tener cuidado con lo que voy a decir con ese que está sentado allí. Déjame cambiar la palabra por aquel que está sentado allí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando Juan Bautista predicaba,
Él le predicaba a las multitudes. ¿Y que le decía? Generación de víboras. Me voy de la iglesia. Serpiente venenosa. No me gusta Juan Bautista. Por eso que lo mataron a los 7 meses. El misterio no maduró 7 meses. Y yo llevo varios años, ¿no? Me faltan 2 años para cumplir 10 años. Todavía no me han matado. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios venidera? ¿Quién les enseñó? Pero Juan Bautista predica, porque estos son gente nueva. Son serpientes venenosas, dice el Señor. Pero Dios es un Dios de amor. Sí, y también es un Dios de fuego consumidor. Sí, Dios no mata a nadie, sí. Dios le dijo a Moisés, no soy yo el que hice el mudo, no soy yo el que hago vivir, no soy yo el que hago morir. Amén. El ser humano cambia, pero Dios no cambia. Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Entonces, ¿quién le dijo al ser humano hoy en día? ¿Quién le dijo a la iglesia? ¿Quién le dijo a los predicadores que cambiaran lo que Dios dijo en su Biblia? ¿No dice la Biblia que en el libro Apocalipsis que el que añada la palabra de Dios cae bajo las maldiciones que están escritas en la palabra? Y el que le quite cae bajo las maldiciones que están escritas en la palabra de Dios. Muchos pastores cayeron muertos en los altares. ¿Será que cambiaron la palabra de Dios? Los aviones con los pastores adentro cayendo con toda su familia. ¿Será que cambiaron la palabra de Dios para vender libros? ¿Será que se están comiendo el diezmo? ¿Están usando el diezmo para sus casas, para sus autos, para sus aviones y le están robando a Dios? Quizás. Pero a muchos les gusta la mentira. La mentira. El comezón de oír, como dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, predica la palabra a tiempo. Y te demando que predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, sea conveniente, sea inconveniente. Le gusta a la gente, no le guste. Para que te salves tú primero y también los que te escuchen. Porque va a llegar el tiempo que la gente no va a soportar la sana doctrina. Se van a amontonar predicadores según sus propias maldades. Y eso es lo que van a predicar, Timoteo. Guárdate tú. Cuidado de la doctrina, Timoteo. Porque así te salvarás tú y los que te oyeren. ¿Y tú sabes quiénes oyen la palabra de Dios? Digan conmigo, el remanente, los escogidos, las cabras, los que no son el remanente de Dios. No importa cuántos besos le den en la cara, cuántos besos le den a la frente, cuántos abrazos le dé, no importa cuántos perros calientes le dé, cuántos hot le dé, cuántos chisbeques le dé, cuántos lechones asados le dé en la iglesia, cuántas ropas le regale, son hijos del diablo por la eternidad. Nunca se van a convertir. Dura es la palabra del Señor. ¿Quién la resiste? Los que son de Dios. Por eso que nosotros somos un avivamiento, no un agitamiento. Por eso que el Señor dice, este avivamiento no es para todo el mundo. Entran y así mismo se van. Esto no lo resisto. Bye bye. Vete por la iglesia mundana, donde están las bailarinas bailando medio desnudas. Y un día vas a darle cuenta a Dios, varón. Vamos a terminar aquí en... ¿Cuál? 168. Ok, ¿cuál es el 3 más? Terminamos. 168. No puede contaminarse por ningún motivo. Tenemos que aprender a vivir en santidad. 169. La tribu de Leví no tendrá parte alguna en la división de la tierra de Israel. Ya les expliqué. ¿Por qué Dios no le dio tierra a la tribu de Leví? Porque ellos los que estaban a cargo del templo. Ellos eran los que servían al Señor. La heredad de la tribu de Leví era Dios mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los levitas en el Nuevo Testamento? Todo el pueblo de Dios, porque todos ministramos al Señor en el templo. ¿Ok? Ya esto no existe hoy en día. No, yo vengo de la tribu de Leví, no, yo soy levita también en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Número 170. La tribu de Leví no participará del botín de guerra. No podían recoger lo que da. Cuando mataban a los otros soldados de las tribus enemigas, no se podían quedar con el botín. No se podían quedar con los armamentos del otro, sino porque no podían recibir ninguna heredad. Tenían que darse a las otras tribus. ¿Ok? 171. Está prohibido afeitarse la cabeza
como señal de duelo por los muertos. ¿Cuántos vemos allá afuera que se afeitan la cabeza y se ponen a su mamá aquí, a su abuelo aquí, a su tía aquí? Dios, es prohibido. Eso se llama idolatría. Eso se llama inmundicia. ¿Tiene que ver eso con la salvación? No. ¿Pero le agrada a Dios? Amén. ¿Cuántos tienen símbolos en la cabeza como si fuera un rayo? ¿Y qué simboliza el rayo en la cabeza? ¿Cómo fue Ezequiel capítulo 14? ¿Cómo fue lanzado Satanás del cielo? Como un rayo de fuego. Entonces, ¿para qué rayo tú quieres tener un rayo en tu cabeza? Hasta aquí palabra de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, continuamos en el mandamiento número 172 en la próxima enseñanza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hasta aquí palabra de lo alto. Un abrazo para todos. Amén. Si alguien quiere que le envíe a su correo o le envíe los 613 mandamientos esto por WhatsApp, escríbenme. Pastor Ezequiel, por favor, envíame los mandamientos. Le voy a enviar lo mismo que yo tengo enfrente mío. Todo sin quitarle nada. Ustedes mismos lo pueden estudiar todos. Amén. Gloria al Señor. Ustedes que están ahí en Facebook, gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga, los guarde a todos. Y ya saben, si quieren los mandamientos, escríbenme. Con mucho gusto les mando yo todos los 613 mandamientos que tengo al frente mío ahora. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.